Buenas noches. Hola, Brunito. Siéntate. Cuéntanos. ¿Cómo te fue en Los Ángeles? Bien. No hay mucho que contar, la verdad, ya saben. Buen clima, hotel de lujo, lo normal. ¿Y por qué te decidiste regresar así tan como de repente? No, porque ustedes me hacían mucha falta. Ay, qué lindo. Y tú a nosotros. Aunque claro, no puedo hablar por Nina. Como que no te vi muy alegre cuando llegó. Como si no te hubieras sorprendido de verlo. No, claro que me sorprendí porque... Lo que pasa es que disimula muy bien, pero ahí donde la ves está muriéndose de la felicidad. Sí, sí. Aquí donde me ves estoy que brinco de la felicidad. Ya pueden pasar al comedor. Tengo hambre. Bueno. Bruno, ¿Quién es? es María, la amiga de Eliana. No me digas que me llamas para darme recados de la loca de tu amiga, por favor. Ay, todavía no entiendo lo que le vi a un patán como tú. Lo que sea que me tienes que decir no me interesa. Estoy en el hospital con Eliana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le pasó algo? Eliana se intentó suicidar. No sé, Eliana se va a morir. No digas eso, mi amor. Ni Dios lo mande. Bueno, pero sí es una posibilidad. No sabemos qué tan grave está. ¿Por qué la gente se suicida, Mademoiselle? Por muchos motivos. Pero nada es suficientemente grave para quitarse la vida, mi amor. Eliana va a estar bien, ya lo verás. Nina, tranquila, todo va a estar bien, mi amor. Mademoiselle, perdóname. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque te dije mentiras. Te dije que me había ido a ver con Paula, pero me había ido a ver con Eliana. Eliana me llamó porque quería hablar conmigo. Mi amor, mira, vamos a hacer algo. Te calmas un poco y luego platicamos, ¿sí? Nina, ¿para qué quería hablar contigo? Me llamó por teléfono porque quería pedirme perdón y quería que retiráramos la demanda. Nina, por favor, reconsidéralo. Por favor, retira esa demanda, te lo ruego. A ti no te importó perjudicarme con tus difamaciones. ¿Por qué me va a importar a mí? Porque estaba celosa, Nina. Actué muy mal, pero te lo juro que ya entendí. Hago lo que quieras, por favor. ¿Y por una demanda se quiso suicidar? Lo que pasa es que después Bruno fue a hablar con ella para decirle que nos dejara en paz. Pero, ¿cuándo? ¿Bruno no vino del aeropuerto directo para acá? María, ¿dónde está Eliana? Allá adentro la están tratando de salvar. Ay, Eliana. O sea, ¿cómo se le ocurre a esta mujer hacer algo así? ¿Por qué más? Por tu culpa, imbécil. A ver, espérame. O sea que Bruno y Eliana se vieron antes de que llegara él a la casa. Sí. Nina, ¿todavía hay algo más que no nos hayas contado?
Porque, digo, ¿en qué momento te contó Bruno que fue a ver a Eliana? Seguro después de que vino a la casa, ¿verdad? Bruno no llegó hoy de Los Ángeles. O sea que él también dijo mentiras. Santi, ahora no, mi amor. Deja hablar a tu hermana. Lo que pasa es que Eliana me había contado que Bruno estaba en una casa que está cerca del rancho de la tía Francisca. Y tú le hablaste y descubriste su mentira. No, lo fui a ver. ¿Bruno? ¿Fue ahí para esconderse de nosotros? ¿Y lo encontraste solo? Sí. Mira, puedes buscar todo lo que quieras, no vas a encontrar nada. No te creo, Bruno. Estoy segura de que aquí estás con alguien. Pero era obvio que estaba con una chica. Claro que me lo negó y habíamos quedado en que nadie iba a decir nada para que mi papá no se enterara y se enojó muchísimo conmigo. Hagamos una cosa. Yo no le digo a mi tío que te fuiste a ver con la loca de Eliana. Y tú no le dices ni una palabra, Nina, sobre esta casa. ¿Hecho? Con razón apareció así como así. Por favor, no le vayan a decir a Bruno que les dije. Porque no va a volver a confiar en mí. Nina, nos estás pidiendo que mintamos. Bueno, técnicamente no es mentira. Es solamente ocultar información, que no es importante finalmente. Sí, pero ocultar información también está mal. Bueno, sí, eso está mal. Yo creo que no le deberíamos decir nada ni a mi papá ni a Bruno. Él sí se enojaría. Yo también creo lo mismo, mi vida. Entonces es nuestro secreto. Sí, yo soy una tumba. Cuenta con nosotros, Nina. ¿Se va a poner bien? Como si te importara. Haz, imbécil. ¡Respeta! Padre, estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué pasa? Señora, ¿le traigo su té? No. Ya, déjame sola. Bueno, permiso. Ojalá que lo de Eliana no sea nada grave. Bueno, no te sientas culpable. No tuviste la culpa de lo que ella hizo. Sí, no fue tu culpa, Juanita. Mademoiselle. Ay, no me digas que hay algo más, por favor. No, Mademoiselle. ¿Me puedes perdonar por haberte dicho mentiras? Claro que sí, mi amor. Y por hablarte feo después de que platicaras con Paula. Es que estaba muy nerviosa y por eso reaccioné así. No hay problema, Nina. Pero dile que no lo vuelva a hacer. ¿Ya viste a tu hermano? Nina, tú siempre has sido una mujer honesta y es importante que lo sigas siendo. Te prometo que nunca más va a volver a pasar. ¿Me lo prometes?
Contesta, Bianca. ¿Qué quieres? De nada te sirve estar escondida, ¿eh? Mamá, tú no entiendes que no quiero hablar ni contigo ni con nadie. Déjame en paz. Yo sé exactamente en qué lugar de Miami estás. Ah, bueno, perfecto. Qué maravilla. Entonces ya deja de llamarme. Adiós. Estás en la casa que rentó Bruno. Ese es tu refugio. Saliste corriendo de los brazos de Ariel para ir a buscar consuelo con su sobrino. Si te das cuenta del error que estás cometiendo, mijita. Mamá, nada de lo que dices es verdad. Ya basta, Bianca. Ya se te acabó tu juego. No voy a permitir que arruines tu matrimonio. No, es que a ti yo no te preocupo, ¿verdad? A ti lo único que te preocupa es perder lo que gracias a mi matrimonio tienes. Pero yo no te importo en lo absoluto, definitivamente. No, lo que sientes es un capricho por un hombre de tu edad. Pero eso se quita. Mamá, no sabes ni lo que dices. Ya, Bianca, piensa en tu futuro, por Dios. Salte de esa casa. Habla con Ariel. Vuelve con tu esposo. Ese fue el hombre que escogiste y con el que tienes que estar. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, mamá. Voy a hablar con él. Ya mismo. Bueno, Bianca. ¿Pero qué le van a hacer? She's gonna be fine. Just relax. ¿Qué hace él aquí? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que se largue! Get out. ¡Que Please. se vaya! ¡Que se vaya! Cálmate, cálmate, Please. tranquila. Vete de aquí. Cálmate. ¿Dónde estás, Bruno? Deberías estar aquí conmigo. Yo sé, pero se presentó un problema. Bianca, estoy en el hospital porque Eliana se intentó suicidar. Ah, claro, y te sentiste culpable y la fuiste a ver, ¿no? Bianca, no te pongas celosa ahora. Estamos hablando de la vida de una persona. No te preocupes, mi amor, quédate allá. Yo entiendo. Bianca, por favor, no te pongas así. O sea, yo estaba a punto de salir a verte cuando recibí la llamada. Vine inmediatamente. Tranquilo, mi amor, que te quedes allá con tu ex, no hay problema. Pero es que te estoy diciendo que voy a llegar un poco más tarde, es todo. ¿Es que no te das cuenta, Bruno, que otra vez estás huyendo de mí? Yo no estoy huyendo de ti. Ok, Bianca, te estoy diciendo que en un par de horas voy a estar contigo. Solamente quería cerciorarme de que Eliana estuviera bien. ¿Y yo no te importa saber cómo estoy yo, Bruno. Bianca, por Dios. Tranquilo, no te preocupes. Pasa la noche con tu Elianita, que yo no tengo ningún tipo de problema. Chao. Bianca. You have been forwarded to a voicemail system. Santi dice que no se va a dormir hasta que sepa cómo está Eliana. Ay, y Bruno nada que me llama. Ten paciencia. Si en 10 minutos no ha llamado, le marcamos. Ay, mademoiselle, si a Eliana le llega a pasar algo grave, no sé qué hago. Me siento muy culpable. A ver, ella va a estar bien, ¿ok? Vas a ver.
Sí, me imaginé que no se habían podido dormir. Ay, qué horror. Nina, mi amor, ¿cómo por dónde queda la casa de Bruno? Cerca del rancho de la tía Francisca. Pero, ajá, ¿cerca dónde? O sea, ¿cuál es la dirección? A ver, ¿y por qué la curiosidad de saber a dónde queda? No, por nada en especial. Yo solo quería saber. ¿Has hablado con Bianca? Sí, está bien, está con sus amigas. Me dijo que a lo mejor regresa mañana. Qué bueno. Ay, ya no aguanto más. Voy a llamar a Bruno. No. A ver, te dije que esperaras 10 minutos. Nina. ¿Qué pasó, chamaca? Eso te digo de ti. ¿Cómo está Eliana? Está mejor. Le van a hacer un lavado estomacal. Entonces no se va a morir. No, claro que no. Qué bueno. Eliana está bien. Se lo voy a decir a Santi, con permiso. ¿Te vas a quedar en la clínica toda la noche? Probablemente. Mira, brujita, tengo que colgar, ¿sí? Hasta luego. Ok. Bianca. 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 ¿Cómo van tus cualidades de enfermero? Bianca, ya llegué. ¿Dónde estás? Ahora que sabes que estoy enojada, sí corres a buscarme, ¿verdad? ¿Dónde estás? Estoy camino al rancho de Francisca, Bruno. Ariel se va a enterar de todo esta misma noche. Pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Yo te dije que era mejor esperar. Es que siempre es lo mismo contigo, Bruno. Siempre tenemos que esperar. Siempre le das larga a un asunto que es inevitable. Solo te estoy pidiendo unos días. Por favor. Pues yo no soy tan cobarde como tú. Bianca, no es cobardía, mi amor. Solo quiero que hablemos los dos antes de enfrentar a mi tío. Pues eso te pasa por dejarme sola. Bianca. Bianca. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.